Muy buenas tardes, mis queridos seguidores, alumnos, aficionados a la astrología, interesados en este saber. Por acá estoy hoy para hablar un poquito acerca del reciente ingreso del signo, en el signo de Acuario del planeta Plutón. Ha habido bastante revuelo en las redes, muchísimos colegas han hablado de eso y han explicado qué significa, qué nos trae, porque además es un ingreso importante por cuanto la órbita de Plutón es una órbita muy lenta. De hecho es el último de los planetas, aunque fue degradado hace unos años, igual para los astrólogos sigue siendo planeta del sistema solar. Traigo una presentación, voy a compartir pantalla, una presentación bastante sencilla. De hecho, la voy a poner en modo presentación porque es la que utilizo cuando doy clases de primer nivel, ¿verdad? Con mis alumnos y más o menos está preparada. Bueno, la primera parte es ver qué significa Plutón, cuál es su mitología, su órbita, un poco conocer acerca de la naturaleza del planeta y eso nos pone como en contexto, ¿no? Y luego, la última parte de la charla, hablaré del ingreso de Plutón en Acuario y lo que puede significar ya en temas predictivos para los próximos años, ¿no? Bueno, como muchos saben, la órbita de Plutón es una órbita que se sale, que es eclíptica acá, que no obedece a los patrones del resto de los planetas, sobre todo de los personales, y entonces eso fue lo que permitió que en 1910, 1911, Percival Lowell, un astrónomo norteamericano, observara esa situación porque veía que había algo que perturbaba las órbitas de Neptuno y de Urano. El cálculo matemático le daba y entonces, claro, los instrumentos que tenían en la época a lo mejor no eran suficientes. Sin embargo, él se esforzó hasta que años después lo pudo fotografiar y ya el año 30, otro astrónomo de su grupo es quien lo da a conocer al mundo, ¿no? Si ustedes observan en este cuadro, la órbita de Plutón cambia, ¿no? Entonces, en general son unos 248 años en darle la vuelta completa a la rueda zodiacal y en los signos se queda, bueno, el promedio es de 20 años, pero en verdad puede quedarse 30 años en un signo, como ocurrió cuando estuvo por Cáncer, que estuvo desde 1913 hasta el año 38, 39, o sea, o más, creo. Y luego hay otros lugares, hay otros signos en los cuales estuvo, por ejemplo, en Escorpión, solo 12 años, que es el de su regencia, que fue en los años 80, menos tiempo. Entonces acá eso es lo que observamos, pero eso es por el tipo de órbita que tiene, que es una órbita eclíptica. Este es Percival Lowell, el astrónomo norteamericano, y este es Tom Bauch, que fue el otro astrónomo que lo puso, lo publicó para el mundo, ¿no? Y entonces le dieron el nombre del dios romano del inframundo, del Hades, ¿verdad? Le llamaron Plutón. Y también una de las maneras en que se dibuja es así como con esta P, que de alguna, y la L, que de alguna forma rinde homenaje a su descubridor, ¿no? Que es Percival Lowell. Plutón se asocia con la transformación y acá tenemos una oruga que luego se convierte en mariposa. Bueno, esa transformación en algunos casos puede ser muy dolorosa, pero definitivamente necesaria, ¿no? Plutón se asocia con todos los procesos de muerte y resurrección. Por eso la mariposa es un excelente ejemplo de esa transformación, ¿no? Acá también vemos la órbita. Plutón siempre tiene aquí conjunto a Caronte, bueno, lo dibujan, ¿no? En la barca, que es el que lleva para cruzar para las almas cuando las personas mueren, ¿no? El Hades es el subsuelo, es donde son los reinos, pues, de Plutón. Entonces acá, aquí fue el momento en el cual fue descubierto, transitaba el signo de Cáncer, que estuvo allí muchísimo tiempo,
Luego estuvo por Leo, luego estuvo por Virgo, ya hasta el 73. Hay una generación entera que tenemos Plutón en Virgo, y de hecho allí se encontró con Urano, que en los años 60, que marcan cambios y transformaciones. Tuvo en conjunción Urano-Plutón entre el 63 y el 68, 69, marcó realmente grandes transformaciones a nivel mundial, ¿no? Plutón destruyendo todo lo establecido y Urano dándole vuelta a todo, ¿no? Que fue un poco eso cuando son grandes ciclos, ¿no? Que se producen. Bueno, el 89 marcó la caída del muro de Berlín, el final de la Unión Soviética, eh, muchas transformaciones. Entonces, esto habla un poco de las diferentes caras que puede tener Plutón, ¿no? Entonces, es dependiendo también de la etapa de vida por la cual estés transitando, pues de allí va a venir tu transformación. No es lo mismo una transformación en alguien que es niño y se convierte en adolescente que alguien que es ya mayor, y la soledad que eso implica, etcétera. Otra bueno, aquí ya les comenté que se llama Plutón y viene del nombre griego Pluto, ¿no? Y que es un poco el contenido que también tiene la parte nuclear, que por eso también Plutón se asocia con las bombas atómicas, con el terrorismo, con todas las cosas que son extremas. Acá este es un cuadro que yo generalmente se los pongo a mis alumnos, un poco para hacerlo memorístico, un poco mnemotécnico. Entonces acá, por ejemplo, observamos que Plutón se domicilia en Escorpio. También, claro, es la octava superior de Marte y el regente, Marte es regente de Aries, por eso está acá, ¿no? Marte rige también a Escorpio, ¿no? Entonces es el regente clásico, entonces por eso estos dos símbolos acá de Escorpio y de Aries. Plutón se exalta en Géminis. Bueno, hay criterios, pero ese es uno de los que se dice. Se exilia en Tauro, claro, es el opuesto, domicilio, exilio. Exaltación en Géminis, caída en Sagitario, y también se exilia en Libra por cuanto se toma, bueno, Marte regente de Escorpio, pues el opuesto es Libra, ¿no? Entonces un poco ahí para recordar. Entonces, bueno, es el dios griego, pues Plutón, del mundo, eran tres hermanos. Recuerden la parte mitológica, los tres hermanos eran Zeus, Neptuno y Plutón, y de los tres hermanos el más rico es Plutón, ¿verdad? Que es el dueño de los subsuelos. Hay que recordar que ellos se repartieron el mundo. Zeus se quedó con los cielos, Neptuno con los mares y Plutón con el subsuelo, que es donde está el oro, que es donde están los hidrocarburos, que es donde están las verdaderas riquezas. Y cuando haces analogía con en la carta de una persona, es donde tiene esas riquezas interiores que le van a permitir salir adelante, desarrollar algún tipo de don, algún talento, ¿no? Entonces aquí está Caronte, el símbolo de Caronte, que es el que lleva las almas. Fíjate, ahí está la transformación del ser humano, todos los ciclos, ¿verdad? El infinito que se constantemente va a ocurrir y cómo la gente muere y renace. Bueno, Plutón se asocia también con las grandes fortunas que están en pocas manos, los grandes inversores, los dueños del mundo. Se asocia con todo lo que tiene que ver con los recursos debajo de la tierra, con los hidrocarburos. Fíjense que interesante que Neptuno se asocia con el gas, y generalmente el petróleo y el gas en muchísimos casos están juntos, y hay grandes etapas del tiempo en las cuales las órbitas de Neptuno y Plutón se tocan, ¿no? Como vimos anteriormente. Entonces ahí también se asocia con los médicos cirujanos, porque, bueno, Plutón es regente de Escorpio. Escorpio también lo rige Marte. Marte es el arquetipo de los médicos cirujanos, de los deportistas y de los militares, ¿no? En la parte arquetipal. También se asocia Plutón con las cosas ocultas, con los trabajos detectivescos, el tipo policía, tipo terrorismo, tipo confidencial, tipo seguros también, todas esas empresas, bancos, el dinero sucio, el dinero negro, como se ve en esta imagen, también ese es del mundo de Plutón. También hay que recordar que Plutón fue descubierto en 1930
cuando empezaban los grandes cambios radicales. Aquí no se ve muy bien esta imagen, pero bueno, el que está aquí al lado es Hitler. Stalin, Hitler empezó ese radicalismo en esa década de los 30 y bueno, las destrucciones pues de las ciudades o lo que luego los ensayos que hicieron de las bombas atómicas, ¿no? También Plutón se asocia con las grandes transformaciones, el tema del manejo del poder, las bombas atómicas, como ya dije, los radicalismos. Acuérdense que el mundo se convirtió en algo completamente, la Guerra Fría, un mundo bipolar, una parte bajo el dominio de la Unión Soviética y otra bajo el dominio de Estados Unidos, que fue el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial cuando termina. Entonces, Plutón tiene que ver con eso, ¿no? Y estos son los descubridores. Y bueno, también se asocia Plutón con cambios en la época en que fue descubierto en todo lo que era la estética e inclusive el arte, ¿no? Este es un cuadro cubista de uno de los periodos de Picasso y donde transforman completamente la realidad, ¿ok? Transforma la realidad a como él la ve, ¿no? Que es un poco ese movimiento en los años 30 que coincide con el descubrimiento de Plutón. También el psicoanálisis, bueno, esta foto de Freud, de psicoanálisis, el inconsciente colectivo, todo lo que es indagar en las profundidades de la mente, también se asocia con Plutón. No es casualidad que, bueno, Freud era de signo solar Tauro, pero el ascendente era Escorpio. Entonces tenía bastantes cosas en esos signos que tienen mucho que ver con la investigación. Acá tenemos una lámina resumen un poco para fijar los conceptos de lo que tiene que ver con Plutón. Entonces ya sabemos que se asocia con la regeneración del cuerpo, con la formación celular, rige los órganos sexuales, todo lo que es los genitales, todos los orificios del cuerpo, el ano, tiene que ver con Plutón, bueno, la nariz, sabemos mucho que tiene que ver con Marte, pero también se asocia, por ejemplo, una nariz muy prominente, es un aspecto de Plutón muy marcado en el ascendente de esa carta. Todo lo que son deformaciones son de Plutón, al igual que las enfermedades relacionadas con bacterias, virus, hongos. De hecho, el coronavirus, que es un virus, pues también tuvo que ver, bueno, coincidió con bueno, no se sabe qué fue primero, con la conjunción que hubo de Plutón en Capricornio con Saturno, con Júpiter, con Marte. Entonces, varias conjunciones que se dieron allí en enero del año 2020. Todos los accesos son de Plutón. La casa 8 es regida por Plutón, es de Escorpio. También es la casa de los valores de los otros. También se asocia Plutón con las crisis, los cambios, las ciencias esotéricas, todo lo que es la astrología, la regeneración, el sexo, la muerte, las herencias, el dinero del cónyuge. Y bueno, con esto es más o menos un abreboca o una introducción de lo que significa el planeta Plutón. Y ahora vamos a ver un poco ya Plutón en Acuario. El pasado 20 de enero, hace unos días, Plutón ingresó por segunda vez al signo de Acuario. Ya había hecho un ingreso el 23 de marzo del año pasado, que de hecho coincidió con problemas en los bancos de empresas tecnológicas como el Silicon Valley, otro banco aquí en Suiza también estuvo muy mal, un banco en Alemania, o sea, marcó su debut allí, ¿no? Y muchas otras cosas que ocurrieron en ese periodo. Entonces, claro, uno observa el pasado para poder entender el futuro y poder arriesgarse o atreverse a predecir, porque a la final la astrología es para predecir. Bueno, Plutón regresará a Capricornio, porque se va a poner retrógrado en algún momento este año, el 1 de septiembre, y ya entrará definitivamente en Acuario el 19 de noviembre y ahí se va a quedar 20 años, ¿no? Entonces sabemos que son ciclos largos, con lo cual habrá una generación entera que tendrá Plutón en Acuario, así como
Hay una generación que tiene a Plutón en Virgo o en Libra, la de los años 70, etcétera, ¿no? Y eso da como una lectura de cómo se conectan esas personas que nacen con ese aspecto con su colectivo o con la época que les toca vivir, ¿no? Porque Plutón a la final se relaciona con el poder, se relaciona con las cosas de manera radical, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, una de las características, claro, Plutón esta ahora va a cambiar de un signo de tierra, que ha sido el tránsito de Plutón por Capricornio desde el año 2008, que también su ingreso después de haber retrogradado en Sagitario coincidió con la quiebra de Lehman Brothers y todo lo que empezó con las hipotecas subprime y todo lo que implicó para la banca ese cambio. Plutón por Capricornio transformó la banca para siempre, se volvió mucho más práctico, el dinero se siguió acumulando en pocas manos cada vez más, coincidió también con el desarrollo del fracking para conseguir petróleo en Estados Unidos, que fíjate que es en tierra, pero es en el subsuelo. Yo quiebro la piedra para buscar hidrocarburos, ¿no? Entonces un poco esa transformación y eso hizo un cambio porque claro, las reservas ahora son otras, son mayores y bueno, hizo un cambio en la dinámica y en el mercado de los hidrocarburos. También empezaron todos esos movimientos que tienen que ver con lo ecologista, con cuidar la tierra. Bueno, en un signo como Capricornio, pues es austero, y se preocupa por ese tipo de actividades. Y ahora, claro, Plutón cambia de elemento, pasa de la tierra al aire, el aire es otra cosa, entonces la transformación que vamos a tener va a ser en la ciencia, en la tecnología, los viajes espaciales, que ya lo estamos viendo apenas el comienzo, ¿no? De todo lo que va a venir, que ni siquiera nos lo podemos imaginar. La electrónica, la neurociencia va a cambiar completamente, de hecho ya hay muchísimos estudios en temas de neurociencia y definitivamente todo eso va a cambiar nuestra vida, como está haciendo en este momento con la inteligencia artificial. Es una situación parecida a la que ocurrió cuando empezó a usarse el Internet, ¿no? Hay que recordar que el Internet viene del mundo militar, se usaba en California, lo usaban los militares, como un código encriptado entre ellos, y pasa al mundo civil en el año 81, en un catún que hubo de aire que duró muy poco tiempo en Libra, que fue como una desviación allí de ese catún, que en vez de entrar en tierra, que correspondía, que era en Virgo, pues no, entró a Libra y estuvo allí un tiempito y eso permitió un desarrollo interesante del Internet y todo lo que fue la tecnología, Steve Jobs, todo lo que Microsoft, todo lo que vino con haber puesto esa herramienta en el mundo civil. Ya ahorita nosotros no nos imaginamos un mundo sin Internet, pero hace 40 años eso no existía como lo vemos hoy. Entonces, el cambio que suscitó fue un cambio radical de 180 grados, ya nunca las cosas fueron iguales. Entonces, también pienso que vendrán energías alternativas que tienen que ver con el aire, todo eso va a tener mucho desarrollo los próximos 20 años. Drones por donde quiera, cada vez más, muchísimos, quizás haya regulaciones en ese sentido. También una de las partes negativas de ese Plutón en Acuario puede ser la contaminación del aire. Yo creo que va a venir mucha contaminación del aire porque no solo Plutón va a estar en Acuario 20 años, sino que Urano a mitad de este año también ingresa a Géminis, que también es un signo de aire, o sea, va a haber como mucho aire de planetas que son más lentos, entonces eso va a marcar como una tendencia, digamos así. En el área política podemos pensar en un aumento de los controles del conocimiento y del surgimiento de una élite que tiene acceso a eso y más nadie la tiene. Entonces es como algo que yo controlo y que yo decido quién se entera y quién no.
Plutón en Acuario es libertad, eso es verdad, pero sin responsabilidad, porque a Acuario no le gusta tener compromiso, a pesar de que es un signo regido por Saturno como regente clásico, pero sin responsabilidad, más individualismo. Aquí lo que viene es que es la razón, el conocimiento, distanciamiento social cada vez más, todo a través de las redes, la gente prácticamente no se toca, muchos problemas por la soledad. Yo creo que esa va a ser la gran enfermedad de los próximos años, las enfermedades derivadas de la soledad y la depresión. Y yo diría que esta es la incomunicación de la comunicación, ¿no? El ser humano cada vez más alejado también de su cuerpo, hay una desconexión con el cuerpo y más que todo las cosas van es hacia la mente. Entonces es necesario también, acuérdense que somos cuerpo, materia, alma, energía y bueno, el cuerpo es lo que nos cubre y lo que nos lleva a todas partes. También hay que atenderle, ¿no? Y ese atender el cuerpo es también darte placer, darte aquellas cosas que te satisfacen, no solamente estudiar, aprender, conocer, sino los vínculos, las emociones, desarrollar eso, las cosas que son táctiles, que la comida, la bebida, los perfumes, los placeres en general, ¿no? Entonces, esa parte, a ver qué rescatarla, un poco más taurino, más venusino, ¿no? Digamos así. Entonces, les decía hace rato que para ver el futuro hay que ver el pasado. Y claro, la última vez, eso lo buscamos por las efemérides, ¿no? La última vez que Plutón estuvo por Acuario fue en 1777. Y fíjense que coincide con grandes cambios a nivel mundial, ¿no? La independencia de Estados Unidos fue en 1776 y es la primera nación con una constitución democrática sin reyes ni nada, porque ya había ocurrido bueno, un poquito después fue la Revolución Francesa, que fue el 1789, ¿no? Esta época también coincide con el descubrimiento de Urano por parte del astrónomo francés Herschel, que aquí está con su telescopio, que por cierto, una réplica de ese telescopio está en el Museo Naval de Madrid, porque el rey de España, Carlos III, era muy aficionado a la astronomía, hizo construir una réplica, ¿no? Está allí para los que quieran verlo y les guste este tema, ¿no? Esa época también coincidió con el primer vuelo en globo aerostático. Fíjense, todo el aire, conquisto el aire, estoy en el aire y las ideas, ¿no? Que es este tema de democrático, todos iguales, ¿no? Que es también la parte de Acuario, ¿no? Todos somos iguales. Y el descubrimiento de Urano, bueno, regente de moderno de Acuario, o sea, todo encarnado en ese esquema, ¿no? Luego también, bueno, coincide en 1789 fue la Revolución Francesa, como todo el mundo sabe, y allí sabemos que las cabezas de los reyes se las cortaron, ¿no? A María Antonieta y a Luis XV, sí, Luis XV. Entonces se acabaron los privilegios, ahí se acabó el estatus de los reyes y nació el modelo del Estado moderno a partir de allí, ¿no? Que es la República Francesa, la République. También esa época coincide con el auge de la ilustración y el conocimiento positivista, ¿no? De Auguste Comte, que todo lo que no puede pasar por la razón sencillamente no existe, ¿no? Y nos metieron, por supuesto, a la astrología, nos sacaron como ciencia que habíamos estado durante muchos siglos, ¿no? Con la astronomía. Tú, de hecho, para poder ser astrónomo tenías que ser astrólogo, iban juntas. Y ya para esa época estaba defenestrada la astrología y bueno, esa es una historia que lleva mucho tiempo ya, desde una bula papal, pero bueno, el conocimiento positivista se impuso. Yo tengo la razón, yo soy el único que sé. Voltaire, Montesquieu, la división de los tres poderes que se mantiene hoy en día en las democracias de Occidente y porque es un poco el control del poder, ¿no? El contrarrestar el poder con otros órganos, ¿no? Como el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Eh,
Entonces, es en ese entorno es que estuvo la última vez Plutón en Acuario. Entonces, ¿qué puede venir? ¿Qué cabezas van a cortar? No lo sé, pero definitivamente podemos predecir algunos eventos, ¿verdad? Bueno, definitivamente el eje de poder cambiará. Eso estamos prácticamente seguros y de hecho lo estamos viendo ya. El eje se va hacia China, es lo que creemos la mayoría de los astrólogos, porque el Catún de Aire, el último, que fue el 21 de diciembre del 2020, habla bueno, de que el poder va hacia Oriente y al norte, ¿no? Porque es como quedó. ¿Se cortarán cabezas? Sí, así sea de manera metafórica, ¿no? Se supone que no será con una guillotina, pero sí que los grandes jefes o las grandes potencias caerán y vendrán otras ideas, ¿no? Otras maneras de gobernar. Puede haber búsqueda de soluciones radicales, imposición de ideas. No podemos olvidar que Acuario es un signo fijo, ¿ok? Es uno de los cuatro puertas de los signos fijos, junto con Leo, Tauro y Escorpio, ¿no? Y yo pienso que vienen líderes diferentes, de pronto que se salen de la norma, por aquello de la vanguardia y lo diferente, y seguro mucho autoritarismo, porque Plutón tiene que ver con ese control y con el poder y el autoritarismo, sin duda. Así que vendrán también nuevos modelos tecnológicos como el 5.0 y vendrá el 6.0 y el 7 y quién sabe, redefiniciones de todo tipo, ya estamos viendo los de género, convencionalismos sociales, vienen nuevas ideologías que serán muy plutonianas, es decir, muy autoritarias, autocráticas, imposiciones civiles, la libertad individual puede verse afectada y definitivamente todas las personas las van a hacer entrar en esa red. O sea, va a ser muy difícil que tú no entres en ese juego, pues, si lo quieres ver así metafóricamente hablando, ¿no? En cuanto al clima, bueno, decía hace rato que como es un signo de aire, puede traer muchos temas de contaminación del aire, vientos huracanados, ciclones, tifones, electroesmog, es decir, contaminación lumínica, pero también contaminación que tiene que ver con los campos magnéticos. Y el tema de los ovnis sigue, ¿no? Cosas positivas, porque siempre hay que ver lo positivo, o sea, la luz y la sombra, ¿no? Que todo siempre existen ese antagonismo, ¿no? Esa dialéctica de luz y sombra. Bueno, lo positivo, yo pensaría que viene un renacimiento y una transformación del área científica y médica como no lo podemos ni imaginar, o sea, descubrimiento de nuevos procedimientos, operaciones. El avance de la medicina que viene para los próximos 20 años es increíble, con el uso de la tecnología, la inteligencia artificial y lo que sigan descubriendo. También, si eso se maneja de una manera adecuada, puede brindarnos una ciencia más humanista y sin estatus social. Es decir, ya no va a ser que tú tienes dinero y tienes acceso, sino que es para todos. Igual como se democratizó la información a partir de la pandemia, que ya cualquiera puede entrar a un curso, estudiar lo que sea, si la gente esté a 5.000 kilómetros, lo haces por las plataformas Zoom o Google Meet o cualquiera, de esa misma forma va a ocurrir con los descubrimientos y con los desarrollos científicos que están por venir. También pienso que puede haber mayor inclusión de los pueblos indígenas y sobre todo de su legado cultural, es como tomar en cuenta ese origen y hacerle honra, ¿ok? A las culturas nativas, ¿no? Aborígenes. También es probable, bueno, y esto a lo mejor es más un deseo que otra cosa, no lo sé, que la astrología recupere el lugar que tuvo hasta el Renacimiento cuando fue prohibida. Es capaz porque, bueno, estamos ya con Plutón en Acuario, pues se entiende que es como la apertura de otra información, el aprendizaje de otras culturas, el aprendizaje de otras ideas. Entonces también creo que puede quizás la astrología puede recuperar el estatus que tuvo
hasta el Renacimiento, cuando fue prohibida en una bula papal la astrología judiciaria, ¿no? Que así se llamaba. Bueno, un poco quería hacer mi aporte, mi granito de arena de Plutón en Acuario. Yo sé que mucha gente ya ha escrito, ha hablado, pero es que bueno, viene por 20 años, así que tendremos tiempo de ir observando lo que va a ir pasando, ¿no? Y sacar nuestras conclusiones. Yo tengo aquí una cita de Einstein que decía, la astrología es una ciencia en sí y contiene el conocimiento que nos ilumina. Me enseñó muchas cosas y le debo mucho. O sea, ya hubo como un despertar en los años 20 y 30 con Alan Leo, Madame Blavatsky y algunos otros astrólogos, una de apellido Adams también en Estados Unidos, empezaron como a abrir nuevamente. Y Jung, por supuesto, todo el aporte que dio Jung. Entonces también encontré esta cita y me pareció interesante porque, bueno, Albert Einstein representa lo más granado del desarrollo científico porque fue uno de los pioneros con las bombas atómicas, que es muy de Plutón. Entonces dije, bueno, voy a colocar este para compartir. Y eso es lo que traigo yo con Plutón en Acuario. Aprovecho la oportunidad de la cita acá en la charla que estoy dando para invitarlos a que me sigan en las redes, @café astrológico, y también para que sigan las redes de la UILA, que es la Universidad Internacional Latinoamericana de Astrología, de la cual soy profesora en los niveles 1, 2 y 3 y en cursos especializados, sobre todo de astrología empresarial y astrología, aplicaciones de astrología empresarial, ¿no? Para tomar buenas decisiones con esa información, emprendimientos, reclutamiento personal, etcétera. Y estoy comenzando cursos el próximo 28 de febrero. Más información en mis redes @café astrológico o en redeshuila @gmail.com. Entonces allí pueden pedir información del curso, de los días, de los costos, etcétera, y del programa. Bueno, esto es todo por ahora. Muchas gracias por la atención y hasta una próxima entrega, mis queridos seguidores.